Muy buenas tardes a todos mis estimados. Mi nombre es Mario Lobo Flores y yo con mucho amor en este momento quiero traer un tema delante de ustedes, un tema bíblico, y lo hago con mucho amor para todas aquellas personas que quieren servir a Dios, que son sinceros, que son honestos, que andan en el camino del Señor buscando ser fieles a Él y servirle conforme a su voluntad. En esta ocasión yo quiero presentar delante de ustedes un tema que he titulado Siervos de Dios asalariados. Y esto no se está refiriendo a ustedes, mis amados, se está refiriendo a todas aquellas personas que han hecho mercadería del Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero citar un par de versículos, algunos versículos que, que ellos citan para poder así tener una excusa y vivir de las iglesias para ser predicadores o ministros del evangelio, entre comillas, y así poder tener un sostenimiento permanente. Los pasajes que más van a citar son los siguientes y se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 9, versículo 10, 11, 13 y 14. Estos versículos dicen lo siguiente. 1 Corintios 9, 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fijémonos bien, por eso debemos de tener cuidado cuando las personas sacan las escrituras de su contexto. Si nosotros solamente leemos esto, vamos a entender que perfectamente así es, como dice el último versículo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si solamente nos quedamos con ese pasaje, vamos a darles la razón de que ellos están ordenados por el Señor Jesucristo para vivir del Evangelio. Pero, ¿qué dice el contexto? Vamos a leer el contexto para que podamos sacar de su pretexto a aquellos que usan los pasajes sacados del contexto. En primer lugar, quien está hablando es el apóstol Pablo y se refiere a sus hermanos los apóstoles. En el versículo 1, Primera de Corintios 9, 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado
sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora bien, fíjese en esto. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero fíjese bien en estas palabras del apóstol Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero fíjese bien el versículo 15, lo que dice el apóstol Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Lo repito, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice él, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Voy a hacer una pausa. Continuamos. Estamos leyendo el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que presentando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esta es la única parte en el Nuevo Testamento donde encontramos esta enseñanza, en la cual el apóstol Pablo menciona en el versículo 14, donde dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero un pasaje no puede contradecir a los demás, porque el apóstol Pablo habla de un derecho del cual ellos no se habían aprovechado. El verso 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes
antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pasajes que se leen, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, donde dice que el Señor Jesús ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan de él, no es lo que el apóstol Pablo está enseñando, sino más bien servir a Dios por amor, no por comisión, como dice él en el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. La recompensa viene de Dios. Pero si de mala voluntad, entonces cobre la comisión. Pero él dice, el verso 18, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con lo que él menciona acerca de lo que ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, o con la enseñanza que él en su contexto nos está dando. Además, otra cosa en el contexto, está hablando de él y los apóstoles. No está hablando de nadie más. Entonces, ¿por qué pensar que esto aplica para predicadores, que aplica para ancianos, que aplica para este y para el otro? No podemos pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 6:4. No podemos añadir a la escritura. Deuteronomio 4:2. No podemos hablar fuera de lo que es la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11. Tenemos que hablar todo en su contexto. El apóstol Pablo, hablando de un derecho del cual él no había abusado, incluye a los demás apóstoles, pero él está diciendo, yo de esto de nada me he aprovechado. En el verso 12 dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero en realidad no. Les voy a decir por qué. Si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses 3:6 al 15, vamos a ver que los apóstoles que tenían la autoridad de Cristo para enseñar a la iglesia, nunca enseñaron eso que hoy se practica. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para que estemos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. En 2 Tesalonicenses 3:6 al 15. 2 Tesalonicenses 3:6 al 15. Mira lo que dice. Enseñanzas de un apóstol. Dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que ellos dieron? Eso es lo que vamos a leer. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Trabajaron ellos? Sí, con afán y fatiga día y noche, como debe de ser. ¿Para qué? Para no ser carga a la iglesia, para no ser carga a los demás hermanos que también tienen sus propias responsabilidades. No porque no tuviésemos derecho, como lo explica ya en 1 Corintios 9:1 al 19. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos, ¿qué? Un ejemplo. ¿Para qué?
para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. ¿Qué era lo que ellos ordenaban? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos de ser carga a la iglesia, y porque yo soy un predicador, tengo que pedirle a la iglesia que me mantenga, que me dé un pago semanal o mensual, como lo hacen muchos. No, mi hermano. Aprendamos lo que los apóstoles enseñaron. Y esta enseñanza es muy clara. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el apóstol, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Pero algunos dicen, yo trabajo en la obra de Dios. Ese no es un trabajo secular. Estamos hablando de trabajar, donde uno recibe un salario para mantenerse uno y la familia. De eso estamos hablando. Pero el trabajo en el Señor es algo diferente. Es algo que tenemos que servirle a Él, porque para eso fuimos llamados, para servirle. Y esto no es de algunos cuantos, esto es un mandamiento para todos. Entonces, si alguno dice eso, toda persona que trabaja en la obra del Señor debería recibir pago. Y en las iglesias hay muchos que trabajan duro, pero en las iglesias donde no siguen la doctrina de Cristo y los apóstoles, solamente uno recibe el pago. Y hay otras iglesias en las que tienen sus directivas, en las cuales tienen secretarios, secretarias, que también reciben un salario. Eso no es bíblico. Lo estamos leyendo, que no es bíblico. Debemos de salir del engaño. Debemos de salir del error. Dios en su palabra nos enseña cómo son las cosas, cómo tienen que ser. Y así debemos creer y así debemos obedecer. Si usted, donde usted está, hay alguien que recibe pago por estar ahí y predicar, sálgase de ahí, porque esa no es la doctrina de Cristo. No es lo que Cristo enseñó. Todo el que sirve al Señor lo hace por amor, no por dinero. Lo hace porque quiere ganar su alma y ganar el alma de los perdidos. Por eso se hace. Y también porque manteniéndonos ocupados, estamos sirviendo al Señor y además perseverando para alcanzar la salvación eterna. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. No los versículos sacados del contexto. No pondrás bozal al buey que trilla. Y otros pasajes como 1 Corintios 9, 7 al 9, versículos 10, 11, 13 y 14, sacados totalmente del contexto. Y aplicándolo a predicadores cuando el contexto habla solamente de apóstoles. Ahora bien, ¿a quiénes debe sostener la iglesia? Bíblicamente hablando, vamos a leer a quiénes debe sostener la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo 5, versículos 3 al 16. Primera de Timoteo 5, 3 al 16 dice así. Me gusta leer mucho para que entendamos el contexto. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Porque hay unas viudas que no son viudas completamente, o sea, no son realmente viudas. Pero vamos a ver quién es la viuda que en verdad es viuda. No es aquella que tiene hijos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La que en verdad es viuda no tiene a nadie. Una pobre señora que no tiene nietos, no tiene hijos,
su esposo se murió, no tiene a nadie, al único que tiene es a Dios, pues ahí está la iglesia para que la mantenga. Solamente a ellas enseña la Biblia que se deben de mantener. Dice, verso 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es algo que deben de ver los predicadores que reciben un salario para servir a Dios. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no trabaje, que tampoco coma. No debes andar desordenadamente, trabajando en nada y entrometiéndote en lo ajeno, como dice allá. Verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. No menor de 60 años. Pónganla en la lista ahí, Timoteo. Que haya sido esposa de ¿cuántos maridos? Dice, de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes de 60 años, no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Que se definan bien, o sirven al Señor, o se quieren casar. Si se casan, no pecan. 1 Corintios capítulo 7, versículo 28. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué deben hacer? Que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahí está. ¿Quién es la verdadera viuda? Aquella que no tiene hijos, no tiene a nadie, solamente a Dios, a esa que es mayor de 60 años, y hay requisitos también para ayudarla. Entonces yo le pregunto a los predicadores y esos pastores asalariados, ¿dónde están los requisitos bíblicos para que tú recibas un salario? Muéstralos con la palabra de Dios, basado en versículos sacados del contexto. No, pues ya miramos que no es así. 1 Corintios 9, del 1 al 19, en el contexto no te está enseñando a ti que no eres apóstol. Entonces, ¿dónde están los requisitos para que los maestros, predicadores y todos esos que exigen que les den un pago mensual o semanal, dónde están los requisitos? Si los requisitos para una viuda son estrictos, imagínate para ti que puedes trabajar. No hay requisitos. La iglesia no está para sostener vagos. La iglesia está para que pueda servir a Dios, predicar el evangelio, que más almas se añadan a la iglesia. Y si hay en medio de la iglesia necesitados, las ofrendas se recaudan para ellos. ¿Se puede ayudar a los pobres y a los necesitados con los fondos de la iglesia? Claro que sí, de vez en cuando, mientras solucionan su necesidad. Las únicas que pueden recibir algo permanente de por vida son las viudas, que en verdad lo son, de 60 años en adelante. Eso está claro en la Escritura, así que no hay por qué contradecir. Les podemos decir a esos predicadores y maestros o pastores asalariados que no sean como los fariseos. Mira cómo eran los fariseos. Mateo 23, 14
Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No sean fariseos. Otra cita vamos a leerla en Marcos 12, 38 al 40. Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y de los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esas personas tienen la apariencia de ser justos, de ser personas de Dios, pero en realidad son lobos rapaces vestidos de oveja. Tenemos que apartarnos de ellos, según dice 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. Las iglesias sí ayudaban a los apóstoles. Repito y recalco, a los apóstoles. 1 Corintios 19, 1 al 19. Sí los ayudaban, pero no de forma permanente, ni porque ellos lo exigieran. Filipenses 4, 10 al 20. Vamos a ver qué dice. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Vamos a leer acá, Filipenses 4, 10 al 20. Escuchan bien. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aquí está hablando el apóstol Pablo una vez más. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estaba exigiendo el apóstol Pablo algún pago? No, no lo estaba exigiendo. Pero sí, con gusto recibía las dádivas que le hacían las iglesias, en este caso la iglesia de Filipos. Pero no era una exigencia, ni era algo que tenía que recibir ellos de forma permanente. Pablo en muchas ocasiones dice que él sabe vivir humildemente y supo tener abundancia. En todo y por todo fue enseñado, así para tener hambre, para estar saciado, para tener abundancia y para tener escasez o necesidad.
Si él hubiera recibido una ayuda permanente, no sería verdadero lo que está diciendo, porque nunca le hubiera faltado nada. Pero se ve que no tuvo una ayuda permanente. Era algo esporádico. En algunas ocasiones recibían ayudas, en otras ocasiones no recibían nada. Pero hoy les aseguro, a esos que predican para que les paguen, quítenles el pago y verán cómo dejan de predicar. Quítenles el pago, hagan la prueba. Nosotros en una iglesia desviada, por cierto, pero teníamos la buena voluntad de ayudar a un predicador en México, y por 3 años le dijimos que le íbamos a ayudar y que cuando la iglesia se estableciera bien íbamos a dejar de ayudarle. Lo hicimos. Cuando llegó el tiempo, se cumplieron los 3 años, ya no le seguimos ayudando, entonces el hombre se fue de la congregación. Predicaba por amor al Señor. Yo, por ejemplo, me di cuenta que no. Predicaba porque se le pagaba, si no, no hubiera predicado. Por eso es que Dios no está enseñando que los predicadores deben recibir pago. Esto está escrito acá. Aquí lo dice la palabra de Dios. Así que si alguno no está de acuerdo, pues es su problema. Pero eso es lo que Dios dice. Y así lo entiendo yo. Porque así es. Ellos, los apóstoles, confiaban en Dios. Por eso ellos no exigían nada. Ellos sabían que Dios iba a suplir todo lo que a ellos les faltara. Esa era la confianza que ellos tenían, y sabían que Dios estaba al tanto de sus necesidades y que tarde o temprano Dios iba a proveerles. Leamos en Hebreos 6, versículos 10 al 14. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, sed imitadores de mí. De la manera, lo vamos a leer, Filipenses 3:17. Rápidamente, 3:17. Vamos a ver, Filipenses 3:17. El apóstol Pablo, una vez más hablando: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí y mirad a quienes, a los que así se conducen, según el ejemplo que ellos dieron. Y ahí lo hemos leído, el ejemplo que dieron ellos. Ellos nunca fueron carga a la iglesia ni a nadie. Si alguna iglesia les ayudó, no fue permanente, fue algo voluntario de la iglesia que les ayudó. Y tampoco fue por exigencia de ellos. Ellos trabajaban, el apóstol Pablo trabajaba, dice, arduamente con sus manos, con fatiga, día y noche, para no ser gravoso a la iglesia. La palabra dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Los verdaderos cristianos tienen su confianza y fe en Dios. Última cita que vamos a leer es en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Y aquí terminamos. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Vamos a ver qué dice Pedro, el apóstol. ¿Cómo es que va a enseñar él eso y va a practicar lo mismo? No tiene sentido. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Vamos a ver. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición
no se duerme. ¿Qué les espera a los asalariados? Condenación. ¿Por qué? Porque han robado al pueblo de Dios. No sigas dando tu dinero a estos asalariados, fraudulentos y personas que no tienen temor de estar robando, usando la palabra de verdad para su conveniencia. Te aconsejo, este es un tema claro, conciso, verdadero, porque lo acabamos de leer. Y si alguno que practica eso me escucha, algún predicador, alguno de ellos me escucha, algún pastor de esos asalariados y que van tras del dinero, corrijan su pecado, arrepiéntanse y dejen de hacerlo. Y aquellas congregaciones que creen que un pastor, un ministro, un predicador se merece un pago, están haciendo algo que no es bíblico. Arrepiéntanse también. No sigan dándole su dinero a ellos. La iglesia, es cierto, ha sido mandada por Dios, ordenada por Dios, para que cada primer día de la semana la iglesia ofrende. Pero las ofrendas son para los santos en necesidad, los pobres, los huérfanos y las viudas, y más para las viudas que en verdad son viudas, no para aquellos que tienen sus manos buenas, sus pies buenos y todo su cuerpo bueno y pueden trabajar. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Y lo que pasa es que no hay acepción de personas para con Dios. Y si hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo, siervos del Señor, no quiere decir que unos van a recibir pago y otros no. Nadie debe recibir pago por servir a Dios. Recordemos, la recompensa del verdadero cristiano está en los cielos, no en esta tierra. Servimos a Dios por amor, no por dinero. Que Dios les bendiga.